¿Y si no es un meteorito, qué cree que es? Preguntó Alex aún algo desorientada. No lo sé, pero no me gusta. Finalizó mientras se alejaba de la ventana. El agua entraba ahora al interior de la estación de manera incontrolada. Subió más de un palmo en pocos minutos. Debían bloquear de alguna manera el paso de agua. Seguía lloviendo de forma intensa y no parecía que fuera a remitir. Tenemos que arreglar esa puerta, sugirió Héctor. Si no cesa la lluvia nos ahogaremos aquí dentro. ¿Y cómo sugiere que lo hagamos? Preguntó Nico en su peculiar tono. Ayúdenme con uno de estos bancos. Pongamos lo que queda de la puerta y la taponamos con uno de estos bancos de madera. ¿Tiene herramientas en ese privado viejo? Preguntó. Sí, ¿qué necesita? Clavos y martillo, dijo Héctor. El anciano hizo lo propio y se adentró por el pasillo que daba a los servicios. Junto a ellos había una puerta donde se leía área privada del personal. 4. El desaliento iba en aumento a medida que iban pasando los minutos. Las adversidades a las que estaban siendo sometidos se iba apoderando poco a poco de los ánimos de las personas que habían quedado allí atrapadas. La inundación ya cubría casi medio metro de altura en el interior de la estación. La puerta la habían arreglado con las herramientas que les suministró el anciano. Clavaron uno de los bancos de madera anclando y fijando la puerta en su sitio, pero el daño ya estaba hecho y el agua continuaba entrando. Fíjense en eso, exclamó una de las mujeres. Era la primera vez que de su boca salía una palabra esa noche. Su marido acudió a su lado en ese instante. ¿Qué ocurre?, dijo este en tono preocupado. La roca se ha partido. Los demás se apostaron junto a una de las ventanas intentando ver de lo que la mujer les advertía. No, no se ha roto, masculló Héctor. ¿Cómo dice? El viejo tenía razón, eso no es una roca. Se ha abierto. ¿Qué significa eso?, espetó Nico. En ese mismo instante unas pequeñas luces de color roja brillaron desde el otro lado de la calle. Primero una vez y luego otra. ¿Qué demonios era eso?, pensaron todos los allí presentes. Pronto lo descubrieron. Las dos pequeñas luces rojas eran unos ojos tenebrosos. El parpadeo hacía que desaparecieran durante unas milésimas de segundos para luego reaparecer. A cada segundo que pasaba se hacían más grandes. Estaban avanzando hacia ellos de forma lenta y sigilosa. No tuvieron que esperar mucho para ver perfectamente de qué se trataba. Una criatura infernal se acercaba hacia ellos desde el otro lado de la calle. Era muy grande, medía casi 2 metros de largo por 1,5 metros de altura. El tronco y sus patas totalmente negras eran parecidas a las de los caulíferos. Sin embargo, lo más tenebroso era su cabeza. Esta era similar a la de un cocodrilo, alargada y con una boca repleta de afilados dientes. Sus ojos eran completamente rojos dándole un aspecto malévolo e infernal. Con total seguridad esa criatura no era de este mundo. «Alejaos de las ventanas», gritó Héctor. «¡Oh, Dios mío! ¿Qué es ese bicho?», dijo entre sollozos Alex. La criatura dio un salto desde el centro de la calle en donde estaba, cayendo en el mismo ventanal de la estación. Se estampó con los barrotes de acero. Fue un salto enorme y solo tardó un segundo en hacerlo. Sin duda, sus extremidades inferiores similares a las de un saltamontes le hacía posible darlo a esa altura y longitud. Los que quedaban cerca de la ventana cayeron al suelo inundado de agua, al recular hacia atrás. El bicho emitía un sonido agudo, similar al chillido que hacen las ratas, pero amplificado 100 veces. Intentaba pasar a través de los barrotes del ventanal aunque sin conseguirlo. Todos se llevaron las manos a los oídos. El sonido que salía de aquella criatura era insoportable. Una especie de tentáculo cartilaginoso salió de la boca del bicho. Este actuaba como la lengua de un anfibio. Un tentáculo viscoelástico capaz de retraerse en solo un instante. Atrapó la pierna del hombre que hasta ese momento no se había levantado de su sitio. Este comenzó a gritar. «¡Ayúdenme! ¡Quítenme a este bicho de encima!». La criatura le tenía agarrado hasta llevarlo al ventanal. El tentáculo viscoelástico con 2 vueltas rodeándole uno de sus tobillos se retrajo con una fuerza increíble. Tanto que el pobre desgraciado desapareció por entre los barrotes de acero salpicando de sangre todo aquello. Lo había hecho pasar por un hueco imposible destrozando completamente su cuerpo.
Después de eso todo quedó en silencio, a excepción del sonido del viento y la lluvia que continuaba atormentando toda aquella zona. ¡Oh, Dios mío! Fernando. No, gritó la esposa de ese pobre hombre. Todos se habían quedado en estado de shock. Durante unos interminables minutos no supieron reaccionar a lo que acababan de ver. Solo la mujer de ese hombre gritaba y sollozaba llamando a su marido repetidamente. Se había ido para siempre. La criatura se había encargado de ello. Estaban en el mismísimo infierno. Ese bicho les mataría a todos y no podrían hacer nada al respecto. Si conseguía entrar a la estación no sobrevivirían. Había que asegurar esa puerta para impedirlo. Héctor fue el primero en reaccionar ante tal situación. Tenemos que bloquear la puerta. Si ese bicho entra nos matará a todos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Tiene una fuerza sobrenatural, gritó Nico. Rápido, las máquinas. En el pasillo que daba acceso a los servicios y al área del personal habían un par de máquinas expendedoras de bebidas. Eran bastante grandes y de un peso considerable. Quizás atrancando la puerta con ellas ganarían tiempo. Se dispusieron a ello. No fue una misión fácil, todo el rellano de la estación estaba inundado a una gran altura, y tuvieron que transportar sendas máquinas a una distancia de más de 10 metros. 5. La intensidad de la lluvia remitió como por un milagro. Seguía haciéndolo, pero no con la furia que lo había hecho hasta ese momento. Sin embargo, el viento sí seguía a una velocidad endiablada mientras los pasajeros terminaban de asegurar la puerta principal. ¿Alguien ha comprobado el teléfono en este tiempo?, preguntó Héctor mientras ocupaba uno de los asientos. Estaba exhausto por el esfuerzo. No hay cobertura, dijo la señora, que iba acompañada de su hija. ¿Qué demonios es ese bicho? ¿Qué quiere de nosotros?, dijo Nico en tono desesperado. ¿Quiere matarnos? ¿O no se ha dado cuenta?, espetó la señora. No me diga, gritó en tono sarcástico. Bueno, ya está bien, exclamó Héctor. Necesitamos algún arma para matarlo. Viejo, en esa sala no tendrá un arma, ¿verdad?, le preguntó al empleado de la estación, que estaba como ido. El estado de shock le impedía reaccionar. Tenía la mirada perdida en un punto en el espacio y no contestó a la pregunta de Héctor. Viejo, reaccione por el amor de Dios. El empleado volvió en sí del trance en el que estaba. ¿Cómo? ¿Un arma? Creo que tendremos suerte con eso, dijo con voz temblorosa. Venga conmigo, sugirió. Héctor hizo lo propio y siguió al anciano por el hall de la estación con rumbo hacia el pasillo. Nico se unió a los dos hombres. Unos instantes más tarde cruzaron la puerta que daba acceso a la sala privada. Hace unas semanas le intervenimos una escopeta de caza a un pasajero que pretendió viajar con ella. Cosa totalmente prohibida. Ya no debería estar aquí, la policía debió venir por ella hace días pero no lo hicieron, informó el anciano a los dos hombres mientras la cogía de una de las estanterías. Yo la cogeré, gracias, dijo Héctor adelantándose a la intención de Nico. ¿Y por qué usted?, preguntó este último en un tono de disconformidad. Porque yo sé usarla. ¿Y usted? ¿Ha disparado alguna vez? No, pero solo hay que apretar el gatillo. Si usted lo dice, finalizó Héctor sin hacer demasiado caso al comentario. ¿Llevaba cartuchos? Sí, una caja, espere a ver dónde la puse. El anciano rebuscó por entre las repisas del cuarto hasta hallar una pequeña caja de munición. Acto seguido la cogió y se la entregó a Héctor. Vació el contenido en los bolsillos de su americana excepto dos de ellos, que introdujo en la escopeta para cargarla y luego dijo: ¿Tiene aquí alguna otra cosa que pueda servirnos como arma? No, solo una navaja. Creo que la tengo en uno de estos cajones, contestó el anciano. El cuarto de empleados era una habitación pequeña que servía de descanso a las pocas personas que trabajaban en aquella estación. Contenía unas repisas donde colocar objetos, un sofá mediano para descansar y una mesa con una silla, y en ella había un pequeño ordenador portátil. ¿Ha comprobado la conexión a internet?, dijo Nico en cuanto vio el ordenador. ¿Usted qué cree? Fue lo primero que hice. Pero no hay conexión, le explicó el anciano.
Segundos más tarde abandonaron la sala para dirigirse de nuevo al hall de la estación. El agua había parado de subir. Por fin tenían una buena noticia esa fatídica noche. Héctor se dirigió con el arma hacia la ventana. Si podía abatir a la criatura desde la misma antes de que consiguiera entrar, podrían aguantar hasta que viniese la ayuda para rescatarles. La calle estaba impracticable. Totalmente inundada y destrozada por el impacto del meteorito. Era prácticamente imposible escapar por ella y además, aunque matasen al bicho, no sabían si habría más por las inmediaciones. Se habían escuchado varias explosiones esa noche y era posible que hubiesen más criaturas como esas sueltas por ahí. Por el lado del andén era casi peor, al estar un nivel más bajo con respecto a la calle. El agua lo había cubierto por completo. La única manera de escapar por allí sería en una barca que lógicamente no tenían. Sin embargo, la criatura parecía moverse por ella muy bien. Héctor observaba por el ventanal, intentaba localizar al condenado bicho para acabar con él, pero no vio nada. Ahora que la lluvia había bajado su intensidad drásticamente, había más visibilidad. Aún así la calle permanecía oscura y no se movía nada excepto lo que el vendaval hacía temblar por su ferocidad. ¿Ve algo?, preguntó Alex. No, aún no. Igual se ha ido, dijo ella. No lo creo, ese bicho nos acecha en este momento y buscará la manera de matarnos a todos. Está ahí fuera observándonos y esperando el momento. Susurró Héctor sin quitar la vista de la ventana. Óiganme un momento, por favor, exclamó, llamando la atención de todos. Necesitamos bloquear también la puerta del andén. Es probable que ese bicho intente entrar por ella. Solo tendría que dar la vuelta al edificio para hacerlo. ¿Quién le ha nombrado jefe de todos nosotros?, dijo Nico de nuevo en actitud contrariada. La chica le interrumpió antes que Héctor pudiera responder. Venga, Nico, joder. No empieces de nuevo. Tú te callas la boca y no te metas, profirió en tono amenazante. Alex se dio media vuelta obedeciendo a su pareja sin rechistar. Ayúdenme, pidió Héctor de nuevo. Cojamos este banco de aquí y llevémoslo hasta la puerta del andén. Lo clavamos al quicio en cada lado, al menos estará más segura que ahora, explicó. Entre todos hicieron lo que había sugerido Héctor y aseguraron la otra puerta. Las luces que iluminaban el hall de la estación se apagaron coincidiendo con un rayo que cayó muy cerca de allí. Todo se quedó a oscuras excepto por el destello que se había producido desde el cielo. Algunos de los pasajeros gritaron en el momento que se perdió la visibilidad en el edificio. Las circunstancias empeoraban con esta última adversidad, aunque segundos más tarde las luces de emergencia se activaron. Todo quedó en una penumbra casi aterradora. La luz tenue del dispositivo de emergencia añadía aún más la sensación de miedo e inseguridad por la que ya atravesaban hasta ese momento. Un estruendo los sobresaltó aún más. La criatura estaba golpeando la puerta principal intentando entrar al recinto. Cada golpe que propinaba contra esta iba acompañado por ese sonido agudo que emitía el bicho. ¡Rápido! Hay que impedir que entre, gritó Héctor. Todos corrieron hacia el lugar apostándose en la barricada que habían hecho con las máquinas y el banco de madera. Pusieron el peso de sus cuerpos en ellos con la clara intención de evitar que las máquinas expendedoras se movieran, dándole algún espacio para reventar la puerta. La criatura tenía una fuerza sobrehumana. Con cada golpe que daba desplazaba unos centímetros todo aquello. Después de varios intentos desistió y todo quedó de nuevo en calma. Los pasajeros dejaron de ejercer fuerza sobre las máquinas. Estaban exhaustos de cansancio por el esfuerzo. Las únicas que no habían colaborado fueron la madre y la hija que se habían quedado a mitad del hall. Fue esta la que advirtió cómo el tentáculo negro y viscoso de forma sigilosa se había colado por entre el hueco de una de las máquinas. Procedía de la pequeña ventana que estaba en la puerta. En un segundo se enrolló en el cuello del anciano que tenía apoyada su espalda en una de las expendedoras. Fue un segundo solo lo que tardó en hacerlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado!, gritó la mujer. Pero fue tarde. La criatura le agarró fuertemente por el cuello. Aunque esta vez no pretendía retraer el tentáculo. Esta vez hizo otra cosa que dejó a todo el mundo presa del pánico más absoluto. Los ojos del anciano se volvieron totalmente negros y este comenzó a hablar con una voz casi demoníaca. Está pasando en todas partes. Vuestro tiempo ya acabó. Esto lo repitió varias veces mientras que los demás pasajeros retrocedieron varios metros.
Está pasando en todas partes. Vuestro tiempo ya acabó. A continuación, la parte del tentáculo sobrante se la introdujo dentro de la boca para instantes después desenrollarlo del cuello, desapareciendo por el mismo lugar que entró. El cuerpo inconsciente del anciano cayó al suelo de bruces. ¿Por qué no ha disparado?, dijo Nico. Héctor no contestó a la pregunta. Se había quedado totalmente paralizado. La criatura se había comunicado con ellos usando las cuerdas vocales del anciano y su mensaje era claro. Habían venido a apoderarse del planeta y estaba pasando en todas partes. ¿Pero por qué no había matado al anciano? Lo tuvo agarrado por la garganta y pudo arrancarle la cabeza. Sin embargo, no lo hizo, por el contrario lo soltó. Aunque este flotaba en el agua boca abajo, al parecer sin vida aparente. «¡Está vivo!», exclamó Alex comprobando el pulso del hombre. Sus ojos ya habían vuelto a su estado normal, pero parecía estar en coma.